muy especial a los amigos del Recreo Deportivo, gurú, filósofo, iluminado. Disfruto muchísimo sus programas, aprendo de cada uno de ellos muchas cosas. Han tenido unos invitados espectaculares, realmente personas que son ejemplos de vida. Me encantan todas las enseñanzas y todas las conversaciones y todos los contenidos que salen. Sigan haciéndolos, síganme acompañando cada semana como los vienen haciendo desde hace un año. Bueno, muchísima felicidad por aquí nuevamente retomar este recreo deportivo y quería básicamente darle las gracias a ese mensaje tan maravillosos que nos han enviado y pues decirles que aquí seguimos, ¿no? Seguimos todavía en este recreo divirtiéndonos y tratando de divertir a la gente con mensajes positivos. Y bueno, y hablando de mensajes positivos, hoy estamos muy contentos, estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Y un invitado muy especial que creo que tiene algo increíble. Y es invitado especial para todas las personas que gustan del fútbol y la historia del fútbol colombiano. Es nada más y nada menos que Víctor Marulanda. Víctor Marulanda hoy está con nosotros, imagínense ese placer maravilloso de tenerlo. Entonces, primero quería saludar a Víctor y después contarles un poco esta historia maravillosa. Víctor, bienvenido al Recreo Deportivo. Bueno, primero darles un Dios le pague por la invitación, por estar acompañándolos en este momento de recreo. Voy a intentar que sea un momento diferente, que sea un momento anecdótico, pero también de alguna transferencia de conocimientos para todos. Me han contado y lo que he visto es que se aprende bastante. Entonces, bueno, esperemos pasar esta hora muy chévere. Buenísimo, Víctor. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Y bueno, y arrancamos con esta historia. Y es lo siguiente. El programa de hoy, no todas las personas en la vida, en ningún deporte o en ninguna acción, tienen a veces la capacidad, son muy pocas, de tener lo que yo denomino la visión de 360 grados de las cosas. Porque la vida siempre se pone como una moneda de dos lados o de dos orillas. Y a veces uno tiene la perspectiva desde una orilla, a veces tiene la perspectiva desde la otra orilla, pero a veces no están las dos orillas completas. Víctor Marulanda es un caso muy especial porque tiene esos 360 grados y les voy a contar. Obviamente para todos los que nos gusta el fútbol, sabemos que Víctor Marulanda tiene un sello en su corazón muy verde y blanco, porque siempre lo vimos con ese color verde y blanco de Medellín, que es el Atlético Nacional. Y él fue un jugador histórico en el Nacional, un defensa central. Según los datos que tengo, comenzaste a jugar con el Nacional pues ya en la línea, apareciste ya profesionalmente en 1989 y tuviste 10 años como jugador hasta el 1999, 10 años con el Nacional, mejor dicho, como un gran símbolo, ícono nacionalista. Pero la parte interesante es que él tiene esa orilla de haber sido un jugador que estuvo obviamente con el Nacional de manera muy importante, que salió campeón con el Nacional varias veces, pero adicionalmente cuando termina su carrera futbolística se vuelve, porque él es ingeniero industrial de estudio y además hizo más especializaciones en administración de empresas, en gestión deportiva, son una persona tremendamente preparada. Cuando él termina su carrera, llamémoslo como futbolista, ingresa en la parte administrativa y llega a convertirse en el presidente y gerente del mismo Atlético Nacional. Y ustedes saben muy bien que una cosa es los ojos vistos desde el lado del futbolista, otra cosa es los ojos vistos desde el lado de la gerencia. Son dos ángulos muy distintos que Víctor tiene. Y por eso es una persona que yo denomino 360 grados. Entonces, eso para mí es una cosa muy importante porque son pocas personas que tienen esa posibilidad y nos va a contar esa historia. Porque hoy, por ejemplo, vemos y a veces decimos, es que son los directivos. No, es que son los jugadores. Y los jugadores siempre dan su punto de vista, los directivos dan otro. Pero muy interesante ver una persona que fue muy exitosa con las dos, porque salió campeón como jugador y campeón como directivo. Y eso es realmente especial. Entonces, arranquemos con la parte de 360, Víctor. Arranquemos con la parte de futbolista y obviamente la parte directiva. Son muy distintas las visiones, ¿no es cierto? Cuéntame
Si yo te preguntara, desde el ámbito del fútbol, de repente, desde el futbolista hay más pasión, más como ese momento, quiero ganar y lo que sea por ganar, desde la vista, desde la perspectiva gerencial, es un tema más racional, más de una óptica, más llamémosla, desde una óptica más desde arriba, tratando de ser más objetivo en muchas decisiones. Entonces yo diría es como un choque de trenes entre lo emocional y lo racional. ¿Es así? Yo creo que ahí está en parte el resumen que uno puede decir en la parte deportiva. Primero por la edad, por la inexperiencia, cuando uno normalmente llega a un equipo profesional, el promedio puede ser 18, 19 años más o menos, cumpliendo todas las etapas madurativas que tiene el futbolista en su prejuvenil y en su juvenil. Y uno en ese momento es mucho corazón, está uno en una nube, estar uno en un camerino y más el camerino que me correspondió a mí, que yo soy un agradecido con la vida por haber llegado donde Andrés Escobar, que en paz descanse, Reneguita, Leonel, Perea, bueno, Fue una, con una generación de oro, con impresionante un fútbol. papá como Pacho Maturana, con un entrenador como Bolillo Gómez, con otro entrenador como el profesor Hugo. Entonces yo creo que ahí, pero uno cuando es futbolista, digamos que uno le doy gracias a la vida porque pues era no solo hincha, sino que se me estaba cumpliendo un sueño de llegar a un camerino, pero uno ahí uno vive como en una burbuja, hay reconocimiento, aparecen muchísimas amistades, todo es muy fácil, la exposición a nivel de equipo tiene una particularidad este deporte y es que capaz que los 10 te pueden proteger a vos en algún momento, pueden ser 2 o hasta 3 los que no estén en un nivel superlativo, pero los demás te pueden proteger y ahí está lo que es el equipo. Pero ya luego viene la parte de las decisiones, ya es el tema más racional, hablando del tema gerencial, el tema directivo, y digamos que a uno lo preparan en el aspecto futbolístico para la toma de decisiones dentro de un terreno de juego, en la fase defensiva, ofensiva, bueno, toda la cantidad de temas que maneja el fútbol. Pero luego viene la etapa del saber, del conocimiento, de lo que uno llama las habilidades duras por el concepto, por el conocimiento, pero también las habilidades blandas, que son las de la vida, el liderazgo, capacidad de cohesionar un equipo, una comunicación asertiva, el manejo emocional, como bien lo decís. Entonces yo creo que es el mismo universo con dos posiciones muy diferentes. La una, tomando decisiones dentro del terreno de juego, donde uno a veces queda encubierto, queda tapado por los niveles de otros compañeros o a uno le tocaba salvar por complementos a otros compañeros, pero ya en la parte directiva, digamos que la exposición, la visibilidad es mucho más a la hora de tomar decisiones muy puntuales. A la hinchada le interesa primero que su equipo sea un equipo ganador, un equipo que tenga una filosofía, en el caso específico de Nacional, no solo ganar, sino jugar bien, bonito y todas las arandelas que trae eso. Pero además hay un tema muy importante en los proyectos del Camerino, que es la gestión de la nómina, la manera como vos gestionar la nómina, que ese es un objetivo estratégico dentro de lo que es un club deportivo. Y ahí te marcas para bien o te marcas para mal, entendiendo que ahorita las estructuras del fútbol ya son más robustas. Hubo un momento que era un presidente y de pronto un manager. Es más, en Europa, en Inglaterra, hasta hace 5 o 6 años, no es que existieran las comisiones técnicas, no es que existiera el director deportivo, no, era simplemente el presidente dueño reunido con el manager
de acuerdo a lo que me decían y a lo que fui a ver en algún momento en el año 2018 a Inglaterra, pero lo que me decía Juan Pablo Ángel, lo que me decía, le escuché a Falcao, que ellos casi que los contrataba el entrenador, que era en ese momento el manager, pero ya la estructura ya son más robustas, la toma de decisiones a nivel empresarial del fútbol, digamos, ha cambiado porque hay equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios con todas las competencias. En la época que yo comencé era un presidente, un gerente y paré de contar. De pronto había una junta directiva y no más. Entonces, pero para redondearte tu tema, es el mismo universo con temas y conceptos muy diferentes. O sea, una cosa es jugar, divertirse y disfrutar o llorar en una cancha y lo otro es gozar, disfrutar y llorar en una oficina. Sí, interesante, muy interesante esa perspectiva. Y ahora te hago una pregunta antes de que mis contertulios entren también en acción y es, tú tienes esos 360 grados. ¿Con cuál visión te quedas más personalmente? ¿Te gusta más la del lado futbolista o te gusta más la del lado directivo? Yo siempre he dicho que el momento de ser futbolista es un momento único, es un momento que es irreemplazable, eh, porque parece como un cuento de hadas, o sea, es algo extraordinario, es que uno muchas veces lo que hay que decirle a los jugadores actuales es que vivan con conciencia el momento del camerino, que es único. Ahí no hay ser presidente, no, ser futbolista y obtener y dar vueltas olímpicas siendo jugador es muy importante. Pero te digo, pero a renglón seguido, o sea, muy cercano, cuando uno logra un buen objetivo, cuando uno alcanza dentro de sus objetivos estratégicos, tácticos, operativos, todo un direccionamiento estratégico como directivo, es un momento también espectacular, es muy espectacular, pero si me estás preguntando por uno y por lo otro, yo creo que es el momento de crecimiento, de desarrollo que tiene uno, que la vida de futbolista para mí es única. Única. Sí, Víctor, yo aprovecho entonces para terciar aquí. Has descrito muy claramente la diferencia entre ser futbolista y ser directivo. Nunca, absolutamente nunca se te ocurrió la dirección técnica, porque yo te oigo hablar y yo digo, a Víctor le cabe en la cabeza un equipo, desde todo ángulo. ¿Nunca tuviste esa tentación, Víctor? Mira, la tuve en algún momento, pero esta decisión pasó en una charla que sostuve con el profesor Luis Fernando Suárez. Yo me empiezo a retirar o tengo un problema de columna y ese es el momento en el 99 Okay. cuando ya me despido de ese nacional campeón, vuelta olímpica en el 99. El entrenador era Luis Fernando y en conversaciones con él, incluso él me entrega en algún momento varios entrenamientos, porque uno en la cancha, siendo zaguero central, al menos la posición donde yo estaba, es una posición muy estratégica, donde la parte de la visión que tenés junto con el portero, capaz que tu mapa deportivo lo tenés claro y muy rápido. Es decir, lo primero que uno hacía cuando entraba a una cancha, independientemente que su primera tarea era defender y que no te hicieran gol, al menos de parte mía, lo primero que era entrar a mirar primero el otro equipo, qué falencias, qué cosas importantes tenía y sobre eso había una comunicación con el entrenador y con eso inmediatamente había una comunicación con todos los jugadores. Entonces, pero de pronto era la manera como fui educado dentro de un tema analítico. Entonces, ese tema uno, digamos que lo tiene y eso me ayudó en algún momento para decir, bueno, la gerencia o la dirección técnica. Incluso el profe Luis me dijo en algún momento y me entregó el equipo, pero ya luego, en conversaciones con él, yo estaba estudiando ingeniería industrial, ellos me daban la posibilidad, en ese momento en el 99 yo ya era ingeniero industrial, ya estaba haciendo una especialización
administración y gerencia deportiva. Entonces ahí fue cuando él me recomendó y me dijo, Víctor, yo creo que esto lo valora mucho la organización Ardila, y de hecho pues me llamaron en algún momento porque la historia reza que a mí en el año 98-99, cuando yo soy subcapitán, el capitán era Miguel Calero, que en paz descanse también, a mí me tocaba ir a negociar los premios, y en ese momento ya estaba la organización Ardila y me tocaba ir a las juntas directivas para ir a pelear por mis compañeros premios, pero yo le llegaba con temas todo por objetivos, muy bien estructurado, muy bien montado, y en algún momento ya me llamaron a ser el gerente y yo no lo dudé. Yo me acuerdo que un viernes salí de Guayos y el lunes ya estaba Con corbata, con con corbata. corbata, hasta me acuerdo la corbata que era amarilla, la que llegué y me presenté, pero la verdad sí, tuve un momento y todavía pienso desde proyectos que estoy montando y asesorando, que la vida de entrenador es tremenda y es fascinante. Vale, muy Víctor, bueno. y tú fuiste también presidente, o sea, no solamente gerente deportivo como que 12 años, tal vez en 2 periodos, y presidente 3 años. ¿Tú ves alguna diferencia entre esos 2 cargos? Es decir, sí la hay, obviamente, pero me refiero, ¿cuál sería la principal diferencia para ti entre esos 2 cargos? Entre la gerencia, mire, yo tuve una gerencia deportiva inicial muy operativa. Esa estaba muy encaminada en ser el gerente deportivo que se tenía que encargar de la inscripción, de la parte presupuestal a nivel de concentraciones, o sea, era muy operativo. Luego logro ser presidente, ya se vuelve un cargo mucho más estratégico dentro de la pirámide o dentro de una estructura organizacional, pues ya te corresponden unos objetivos más estratégicos, y eso pues es la gran diferencia, porque mientras que en la una tenés que te miden bajo los tácticos y operativos o específicos, digámoslo así, aquí ya son más los estratégicos, ya es mirar la compañía de manera general, y luego retorno y hago un proyecto o una presentación de dirección deportiva donde las métricas son diferentes, donde es ese puente entre la presidencia, el camerino, donde es el análisis y entra absolutamente ya todo, porque entran las secretarías técnicas, porque entra el análisis, porque entra la gestión de nómina, porque además soy un comunicador directo de las políticas internas que tiene el equipo, porque además generar las políticas, porque te tienes que anticipar, digamos, a las crisis que tiene el camerino. Vos también generas en algún momento crisis, o sea, un buen líder tiene que revisar en qué momento puede meter en crisis ciertos momentos del camerino, como para que la gente se chispee, yo no sé si me están entendiendo, o se toquen un poquitico, y es necesario a veces hacerlo, y eso lo haces desde la parte estratégica. Entonces, ahorita yo creo que hay un aprendizaje, vuelvo y te digo, los que hemos pasado o los que estamos en este medio, todos tenemos derecho al fracaso, todos. O sea, yo no he conocido a alguien que no haya pasado por un momento difícil, doloroso, de llanto, de críticas, de crisis, emocionalmente complicado, y también todos hemos pasado por momentos de victoria, de triunfos, que te hacen el dedo así, no voy a hacer como te hacen cuando uno está en la mala, pero yo creo que esa es la dinámica, y ese es uno de los encantos o de las fascinaciones que tiene este deporte. Como tiene tanta visibilidad, como tiene tanta exposición, a vos te estás midiendo permanentemente, y eso es algo que uno tiene que aprender a manejar el estrés, a manejar la ansiedad. El estrés es necesario, el estrés es bueno. Hay un estrés, el que vos sabes llevar, que ese es el que te moviliza, ese es el que te mueve para estar buscando tus objetivos. El tema es cuando ya entras en pánico, cuando ya entras en un momento difícil, porque a veces las cosas le das vueltas y vueltas y no le encontrás a veces salida, y ahí es cuando emocionalmente puedes tener unas fracturas.
Sí. Víctor, yo tengo una pregunta con lo que dices y es remitirnos a la parte emocional puritana. Cuéntanos un momento emocional inolvidable para ti como futbolista y cuéntanos un momento inolvidable como presidente o gerente. Como futbolista, mira, recuerdo el año 89, el título era suplente, pero el título de la Copa Libertadores, llegando al camerino, compartiendo con, ese fue muy importante porque generó un antes o un después para los clubes en Colombia. También varios títulos, hubo un título que fuimos campeones acá en el 94. ¿Y por qué emocionalmente estuvo muy cargado? Primero porque perdimos a un ser humano tremendo. O sea, Andrés Escobar hoy por hoy todavía sigue siendo un espejo para nosotros. Hoy todavía le hablamos a Andrés. O sea, Andrés hoy es el número 2 de una institución importante, no solo a nivel de club, sino también a nivel de selección. Entonces ese año fue la pérdida de este ser humano, pero también fue un logro de un título que al principio estaba muy esquivo y terminó siendo nuestro. Entonces yo creo que emocionalmente, me estás preguntando por emociones, sí. Normalmente las emociones son bajas y son altas, entonces fue un momento muy difícil por allá a mitad de año cuando perdemos a Andrés. Y aquí fue muy alto la emoción porque además fue de local, fue contra Independiente Medellín. Entonces se genera emocionalmente un tema, digamos... Fuerte, muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. A nivel directivo, digamos que hubo una seguidilla de títulos muy importantes. Les voy a hablar del año 2016. En el 2016 vuelve la misma faceta. Y la misma faceta es que en junio somos campeones de Copa Libertadores después de todo un plan estratégico que cogimos absolutamente todo, o sea, ningún objetivo de los que construimos desde el 2011 hasta el 2016, todo se logró, las métricas todas se lograron y los indicadores todos por encima de 80 y 90, o sea, fue un tema deportivamente espectacular con un crecimiento exponencial, donde yo creo que el club en su momento hizo un tema disruptivo y fuimos y luchamos por una Copa Libertadores. Entonces, ese momento emocionalmente fue muy importante, pero luego emocionalmente hubo una catástrofe que fue la muerte de 71 personas de Chapecó. Uy, sí, eso fue. Ese 2016, mire, yo todavía hoy se me viene a la imagen. Sí, no, terrible. Un momento donde yo estaba aquí esperándolos, subía normalmente una persona, el team manager, a recogerlos en el hotel, en el aeropuerto, llegaban al hotel, allá los esperábamos, la llamada fue de la prensa y luego de Juan Pablo, un muchacho que trabajaba, digamos, como ese team manager, a decirnos que el avión 5 minutos atrás no había llegado al aeropuerto, no se sabía nada, entonces ahí empezó pues un tema emocionalmente muy duro, muy difícil, tomando decisiones que yo creo que con esa decisión de Nacional haber entregado ese título consiguió lo que en algún momento habíamos escrito con la presidencia de Juan Carlos y con la junta directiva de ser el equipo de mayor reconocimiento de Colombia para Sudamérica y el mundo. Y ese, a nivel de juego limpio, pues por valores nos entregaron también un reconocimiento muy importante, pero emocionalmente fue muy duro y les pinto este cuadro. Yo venía de la sede de Guarne, que queda a 40 minutos de Medellín, bajaba por la autopista Medellín-Bogotá y viene en el peaje, nos paran los carros que estamos entrando a Medellín y de un momento a otro viene una caravana de motos, viene la policía, viene el tráfico, viene el tránsito, perdón, y empiezan a pasar casi 71 carros, todos con los jugadores, o sea, iban en fila india todos,
porque los estaba esperando el avión para retornarlos, ellos y sus familias. Entonces, emocionalmente, eso fue 2 momentos durísimos, complicados, y a nivel deportivo tuve otro golpe muy duro, que es bueno también contarlo, y es que tuve un momento muy importante en Alianza Lima y tuve también un fracaso muy grande en Alianza Lima. Yo lo cuento porque, como se los decía en algún momento, la vida es para contar experiencias, para sumar experiencias y para decir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Entonces yo creo que allá hubo una toma de decisiones que no fueron las mejores. Creo que el equipo no encontró futbolísticamente, digamos, lo que uno busca desde la parte deportiva y nos fue muy mal. Entonces yo creo que hay momentos buenos, momentos malos, pero todos de mucho aprendizaje. Yo tengo una pregunta, Víctor. Pues para mí, digamos, en el fútbol colombiano hay un momento de quiebre y es el momento en el que el grupo Ardila Lule se hace cargo del Atlético Nacional. Creo que le da otra dimensión a los equipos del fútbol colombiano porque digamos que yo desde afuera veo como que los equipos del fútbol colombiano se dividen como en 3 categorías. Uno en donde no se conoce al propietario y se conocen muy claramente las políticas que se van a seguir. Otro grupo donde hay un propietario que maneja su equipo un poco como algo, como su casa, algo así. Y Nacional, que es un equipo que pertenece a un grupo económico importante y que tiene un manejo con una visión, una misión y con unas técnicas administrativas que uno inclusive uno se siente que es un equipo para mostrar a nivel suramericano. Entonces, creo que eso lo hace diferente de los demás equipos del fútbol colombiano. Y inclusive uno tentativamente pensaría que está hecho para ganarse todos los títulos por encima de los demás equipos. Sin embargo, no es así, no se da siempre. Entonces, ahí ya se les desprenden una serie de preguntas. Por ejemplo, tú, que has conocido equipos en Europa, ¿a cuál equipo español o inglés podrías asimilar el modelo administrativo y deportivo que tiene el Atlético Nacional? ¿Se le podría equiparar a alguno? ¿Se podría parecer a alguno de esos equipos? Mira, nosotros en el año 2011, recuerden que la época de Joan Laporta en Barcelona. el Barcelona creo que terminó por esa época, en algún momento 2011, 2012, y dentro de un momento de aprendizaje y de enseñanza, la junta directiva, el doctor Ardila, Antonio, aprobó que vinieran 3 o 4 de los vicepresidentes que había tenido el Barcelona para estar una semana revisando todo lo que es infraestructura, estructura, digamos, revisando todo lo que en su momento o todo lo que es los pilares de los criterios de las licencias para los clubes profesionales. Y dentro de eso nosotros tuvimos, digamos, una gran enseñanza, porque estuvo por acá Soriano. O sea, todos los que hoy están dirigiendo al Manchester City, ¿Pasaron por Medellín? vinieron a Medellín, estuvieron una semana enseñándonos y mirando temas. Entonces a ellos, en algunos momentos Nacional, digamos, pues me están diciendo, pues no somos el Barcelona, pero en algún momento por acá la gente que dejó huella tan importante en ese Barcelona 2008-2011, donde el entrenador era Pep Guardiola, pues pasaron también por aquí y Nacional los disfrutó, dejaron enseñanzas y hubo un momento ahí para mí disruptivo, donde le dimos prioridades y a veces la prioridad no fue, digamos, comillas, la nómina, que siempre es tan importante, sino que nos fuimos a la generación de una fábrica o de una empresa, comillas, y era Nacional en ese momento no tenía sede deportiva, o sea, no tenía la empresa donde producir o donde desarrollar su producto, es decir, no tenía, sí teníamos algunos insumos, es decir, teníamos el área médica, teníamos
la preparación física, teníamos nutrición, pero no teníamos la planta física, o sea, no teníamos dónde desarrollar. Entonces era muy difícil entrar en discusión con entrenadores, porque si era una época de lluvia, nosotros entrenábamos en empresas, fábricas, no prestaban la cancha y el equipo no podía entrenar. Ahorita con la sede que se dejó, porque me acuerdo que esto para contarles que la primera estrategia que ellos dejaron como soporte era, ellos hablaban de ciudad deportiva, una ciudadela deportiva. Y a partir de ese momento empezamos a focalizar todo para Nacional tener, hoy tiene yo creo, pues unas canchas bonitas, un centro de alto rendimiento, un gimnasio espectacular. Creo que tienen o se construyó una gran metodología a nivel de entrenamiento. Entonces yo creo que ahí hubo un momento que Nacional, de acuerdo a esa transferencia de conocimientos y a ese aprendizaje, nos fuimos muy a lo que estos personajes que habían influenciado tanto el Barcelona estuvieron con nosotros. Entonces ahí yo creo que, y lógicamente pues empezamos a revisar modelos de juego, empezamos a ver principios de juego, empezamos a mirar toda la construcción de lo que es un equipo de fútbol. Ellos nos dejaron, digamos, un esqueleto, y sobre eso ya llegaron un entrenador que en ese momento era Santiago Escobar, muy importante, porque con él se gestó la primera gran nómina en algún momento. Luego llegó Juan Carlos con un tema innovador en cuanto a su metodología, y luego llegó para terminar de conseguir eso que nos habíamos puesto como meta de ir por una Copa Libertadores por ahí en el 2011, ese equipo de mayor reconocimiento y visibilidad de Colombia para el mundo. Lo logramos con el profesor Reinaldo Rueda, pero también hay que contar que después de ese 16, las decisiones que se tomaron 17 y 18 para mí no fueron acertadas. Y yo creo que ahí también tuvimos un error nosotros, hablando de que teníamos estructura, infraestructura, pero yo creo que el problema fue cuando nosotros logramos el título de Copa Libertadores, solo nos focalizamos en el tema de ir al Mundial, pero a renglón seguido la vida iba a continuar. Pero lamentablemente no vimos un poquito más para allá. Yo creo que ahí tuvimos dificultades nosotros en la construcción de la nómina, reemplazo de jugadores, porque el Mundial de Clubes te da para exportar jugadores, y yo creo que los reemplazos en ese momento no llegaron a la altura de los chicos que salían. ¿Y ese intercambio con el Barcelona tuvo algo que ver con la llegada de Lillo como director técnico? No, señor, no. La llegada de Lillo fue en una comisión técnica con uno de los miembros de la comisión técnica, y se aprobó, y fuimos, y yo creo que el aprendizaje de esos 6 meses fue un tema espectacular para todos los que estuvimos en la estructura de Nacional. Muy bueno. Bueno, les cuento que me está llamando Atila, que ya tiene las preguntas. Atila pregunta y manda una pregunta a Atila. Obviamente Víctor no puede contestar al comienzo porque él sabe la respuesta, porque eso, entonces le queda muy fácil responderla. Pero el iluminado y el filósofo les toca. Y es obviamente sobre la vida de Víctor Marulanda. Víctor jugó con el Nacional como futbolista y salió campeón. Fue presidente y gerente deportivo con el Nacional y lo sacó también campeón. Pregunta de Atila: ¿Víctor Marulanda jugó o no con la Selección Colombia? Ahí se la suelta. Pregunta el amigo Atila, señores. ¿Jugó o no jugó Víctor Marulanda con la Selección Colombia? A mí me parece verlo vestido de amarillo, la verdad. Creo que yo, en mi memoria, Víctor tuvo que haber estado en los Olímpicos. Déjame acordarme, 92 tal vez, Víctor. Sí, señor, esa es otra época. Mi primer entrenador en Selecciones Colombia, cuando tenía 15 años, fue Reinaldo Rueda, que era un sudamericano que íbamos a Perú. Luego estuve en toda la camada con el profesor Hernán Darío Gómez, como José Peláez, con el mismo Luis Fernando Suárez, donde se vino toda esa camada de Oscar Córdoba, Miguel Calero, que en paz descanse, Faustino Asprilla, el Bombardero, Gustavo Restrepo el Mísil, Germán Carepa Gaviria, que en paz descanse, el Patrón Bermúdez, Giovanni Cassiani, Diego León Osorio. Bueno, yo creo que una cantidad de figuras
importantes, pero fuimos también reconocidos en los preolímpicos como el equipo que mejor jugó al fútbol. O sea, no fuimos campeones, pero sí fuimos reconocidos por ese ADN que tanto llama la atención en Colombia, y es que haya un fútbol exquisito, un fútbol vistoso, un fútbol gustador que llamamos acá en Antioquia, y digamos que eso lo logramos, clasificamos, también logramos el objetivo que fue clasificar a los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente hicimos, entonces, el preolímpico espectacular, reconocidos, llegamos a unos Juegos Olímpicos. A ver, lo primero que hay que decir es que el fútbol en los Olímpicos no es muy querido, no es el deporte más apreciado, porque para los Olímpicos se dice que el fútbol ha perdido ese olor a amateur, o sea, a aficionado, porque se monetizó tanto, llegó tanto el tema del valor, el tema económico, que para ellos como que se pierden como muchos principios y valores que tiene el deporte olímpico. Eso es lo que he concebido o lo que he olido cuando he tenido reuniones con gente que maneja todo el tema olímpico. Pero entonces, para contarles que cuando llegamos a Barcelona, nosotros pensábamos que, claro, llegaba un equipo con unas figuras, con un reconocimiento importante, pero que al final, yo creo que la palabra, y la utilizo porque he escuchado también a entrenadores y jugadores que hemos pasado por allá, el tema fue desastroso. Fue un tema que futbolísticamente fue muy malo, pero al interior, que uno normalmente nunca cuenta cosas, pues ya he visto compañeros que lo han dicho. Nosotros creo que no supimos la importancia de lo que son unos Juegos Olímpicos. Primero porque no se habían, nunca Colombia ha sido a nivel fútbol en los Olímpicos en ese momento, estoy hablando de hace 30 años, y no era que fuéramos muy protagónicos. Las historias dan que lamentablemente en el fútbol nos cogió España en el primer partido y nos dio un gran baile, casi 4 goles en contra, Uy, y nos aterrizó inmediatamente. O sea, Pep Guardiola, Luis Enrique, todos ellos qué banda, una banda tremenda, ¿no? se divirtieron con otros, no, pero el tema era que nosotros teníamos jugadores de primer nivel, porque es que Faustino estaba en su momento más espectacular. Recuerde que él en ese momento ya estaba siendo vendido para el equipo italiano, para el Parma, Milan. Perdón. el bombardero, el valenciano también es vendido para el Atalanta. Entonces, y muchos ya se les abría el panorama internacional, pero lamentablemente no nos acomodamos al horario, nunca la alimentación, yo creo que fuimos muy indisciplinados en la alimentación, creo que teníamos un restaurante en las 24 horas, creo que futbolistas pudimos haber subido o subieron entre 3 y 4 kilos cuando estábamos allá. Es decir, yo creo que aquí hay unos temas de comportamientos, conductas, de esa autodisciplina, de esos comportamientos propios que tiene, y no solo es el futbolista, o sea, eso es el ser humano, que Claro. lamentablemente no fueron de alto rendimiento, y yo creo que por eso la debacle o ese momento tan desastroso que nos tocó vivir allá en los Juegos Olímpicos. Pero Ese tipo de situaciones ha inspirado un poco el proyecto que estás desarrollando ahora. Sí, mire, yo construí una empresa cuando estaba en Nacional, la comencé como una fundación, se llama Sporty, la palabra sport y la letra I, de Sporty. hecho, Sporty, sí, Sporty es de salud mental y deportes. La construí porque también encontré amigos muy talentosos en el camino que por malas conductas, malos comportamientos, yo digo que no tanto de drogas, sino de alcohol. Se quedaron muchos amigos en el camino, muchísimos. Perdí muchos talentos
gente que por talento me llevaban a mí una ventaja extraordinaria y se quedaron porque el alcohol en su momento les hizo una mala pasada o porque su parte mental no fue fuerte. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he tenido, te estoy hablando de hace 30, 35 años, cuando incluso estaba haciendo la especialización y estaba haciendo la tesis, yo me fui por dos trabajos. Uno fue la generación de un club de fútbol, porque pues en ese momento estaba en Nacional y no teníamos sede deportiva. Entonces, desde ese momento me dio por la generación de una sede deportiva construida desde los recursos de los mismos hinchas para que tanto la hinchada como el equipo pudieran usufructuar o gozar de dicho escenario. Y el otro era el tema de la salud mental, de todo ese apoyo que uno tiene que recibir de ese entrenamiento, Muy desde la interesante. parte psicológica. Te digo, hoy Sportí tiene, digamos, unos entrenamientos, talleres, conferencias, charlas que van en dirección, mire, este tema yo sé que nunca lo han hablado con nadie, yo no sé si uno de ustedes sea psicólogo o no, pero por ejemplo tenemos entrenamientos que son entrenamientos en primeros auxilios psicológicos. Eso a un camerino le hace mucho falta. A ver, yo te lo explico. Nosotros te entrenamos y te damos herramientas para que los líderes, para que los entrenadores, los médicos, toda esta parte de liderazgo, los capitanes, se den cuenta por comportamientos, por conductas, cuando un jugador, dos jugadores o un grupo X está pasando problemas emocionales, unos, comportamentales otros, por problemas en la casa, por temas de estrés, porque uno como ser humano, uno empieza a mandar como cierta información. Si Carlos es muy amistoso, es muy servicial, es saludable, como decimos acá en Colombia, y de un momento a otro se vuelve apático, se Algo para... vuelve callado, algo está pasando. Y muchas veces en los camerinos la cosa se queda como que nadie supo, el chico entrenó y no pasó nada, no. Entonces nosotros entrenamos para que todo el mundo esté alerta, ese es uno. Y hay otros temas cognitivos, compramos un neurotracker para, para el entrenamiento, algo que hemos llamado el mental fitness, es el entrenamiento mental, desde la atención, la concentración, la percepción, el anticipo, una serie de cosas que tiene este juego, que es muy importante porque cuando uno va y habla con chicos que han estado en Colombia, han pasado por otras ligas, terminan en Europa, yo creo que aquí hay que hablar de un tema de intensidades. Y esa palabra yo la defino en los 4 aspectos que normalmente uno define el fútbol o el deporte. Hay una intensidad técnica, una intensidad táctica, una intensidad mental y hay una intensidad física. Normalmente todo el mundo se va a la última, que es la física. Quién corre más, quién acelera más, quién frena más, quién gambe. No, aquí hay otras intensidades que son muy importantes y específicamente la intensidad mental es muy importante, la capacidad de concentración que uno tiene que tener en 45 minutos primer tiempo, 45 del segundo tiempo, pero eso lo entrenás, eso se trabaja, eso se hace dentro de unos periodos tácticos, dentro de los entrenamientos, para que los chicos o para que los entrenadores en algún momento no digan que es que no tuvimos concentración. No, a usted le pueden ganar en el juego aéreo porque el otro salta más, porque es más potente, porque tiene más fuerza, etcétera, pero que no vaya a ser por falta de concentración. Entonces, normalmente es empezar a quitar una cantidad de temas que es que no estaba concentrada. No, eso no puede ocurrir. Ahora, lo que tenemos que llevar es a un fútbol mucho más competitivo. ¿Qué tenemos que hacer dentro de un tema que es el espectáculo del fútbol? ¿Cómo hacer para que este fútbol envuelva más, sea como más, o sea, que la gente pueda tener, digamos, un cariño más y que se prendan más televisores y que la gente vaya más a fútbol? O sea, algo tenemos que hacer. Yo creo que ustedes lo han hablado en muchas entrevistas, pero mi punto de vista es, al fútbol colombiano hay que normatizarlo, hay que poner unas normas básicas y elementales
así como cuando yo era un niño y mi mamá me mostró lo que era un librito que se llama La Urbanidad de Carreño, y me decían que a los grandes había que decirles sí señor, no señor, buenos días, saludar, dar gracias. Asimismo hay que levantar algo para esta liga, o sea, el fútbol colombiano necesita para mí un tema de que no tengamos la mayor pérdida de tiempo entre falta y cobro. Eso hoy lo tiene el fútbol colombiano. Entonces, cuando vos estás frente al televisor, te, te da porque se para tanto el partido, se Afecta demora tanto, el juego. se demora tanto que vos qué haces, inmediatamente empezás a canalear, a buscar otros partidos. Entonces, ese es uno de los temas de los cuales también es la invitación para que la gente vaya, porque es que estamos hablando de una empresa o una industria que es el entretenimiento, y el Sí. entretenimiento también se da desde afuera, o sea, vos tenés que entretener al aficionado, y no se logra ni se gana con faltas, ni con pérdidas deliberada de tiempo, ni con payasadas. No, yo creo que aquí hay un tema donde usted lo tiene que normatizar. Se tiene que comenzar educando y formando al entrenador, al juez, el árbitro. El árbitro lo tenés que calificar o cualificar por el tiempo jugado. Y tiene que tener, así como decimos, que vos cuando estás entrenando, o lo que le entendés a los entrenadores con los jugadores, es que el chico tiene que entender y comprender el juego. La invitación que yo le hago a todo el mundo es que todos entendamos y comprendamos el juego, desde la posición donde estemos. Es decir, es muy importante que el jugador dentro del terreno de juego sepa cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que tener posesión, tenencia del balón, cuándo tiene que hacer pases de seguridad, cuándo tiene que hacer ingresos a los últimos 30 metros por los costados, con interiores. Ese tema, pero venga, también hay que enseñarle a los jueces a que aprendan y comprendan del juego, que esto es de fricción, que esto es de roce, pero si cada vez pitas, pitas y pitas, Pitan y pues pitan, entonces va a claro. seguir tirando, tirando y tirando y tirando. Entonces, pero vuelvo y te digo, yo creo que lo que siempre he recomendado es, venga, saquemos unas normas básicas, no pasan de 6 o 7 normas, no pasan, para que Pro del la gente, espectáculo, ¿no? En pro del espectáculo del juego, obviamente. Es en pro del espectáculo, ¿no? todo, absolutamente todo, y ahí se tienen que vincular entrenadores, directivos, jugadores, jueces, prensa. La prensa tiene que hacer un análisis y tiene que poner comillas, como lo han hecho en otras partes del mundo. ¿Cómo se dice la palabra? Poner, no sé si en ridículo, Okay. a la gente que no va en pro del espectáculo. O sea, hay muchas estrategias para uno hacer, pero esto hay que hacerlo desde lo lúdico, desde lo recreativo, desde lo formativo y competitivo. Yo creo que esas son las facetas que a cada uno de nosotros nos toca hacer para que el espectáculo en Colombia mejore, porque la verdad, hoy saben que hay bastante resistencia. Eso puede Señor, terminar me están contagiando a los diciendo que ya aficionados. tenemos que entrar con tarjeta roja y gol de oro para la sección de tarjeta. Entonces, si quieren, entremos a la tarjeta, a la sección. Gol de oro y tarjeta roja. Estimado iluminado, ¿a quién le da usted hoy gol de oro y tarjeta roja? Bueno, Gol de Oro se lo doy a ese proyecto, me parece súper interesante, ese proyecto de Sporty de nuestro invitado del día de hoy, que eso se va a traducir en un mejor espectáculo, en un mejor fútbol, y eso va a contagiar probablemente, seguramente hasta la hinchada, para que evitemos eso, esa violencia que se ha desatado, porque la gente tiene que entender que esto es un juego que tiene que tener unos principios y unos valores, entonces me parece que es muy valioso eso. Y tarjeta roja para la gente que no entiende que esto es un juego y que a veces entran a matarse entre las hinchadas y todo eso, entonces tarjeta roja para los violentos. Muy bien. Bueno, filósofo, su tarjeta roja y su gol de oro. Bueno, mi gol de oro definitivamente para nuestro invitado, Víctor. Nos has dado unas clases increíbles hoy. Hemos aprendido mucho y realmente yo también estoy de acuerdo. Es decir, lo que es el iluminado, necesitamos dar un paso más adelante y dejar tanta prevención y dejar que el fútbol fluya, que sea un espectáculo, que sea realmente lo que nos une como personas bajo el deporte. Y definitivamente el fútbol es uno de esos. Recuerdo mucho hace poco que decían
que el fútbol inglés es un poquito más dinámico es porque los jueces no se quedan en la pitadera, como dice uno, pero al mismo tiempo la hinchada respeta las decisiones un poco mejor. Entonces estamos todos comprometidos y tenemos que meternos en este tren. Muy bien, Víctor, excelente idea y gran planteamiento, muy original. Y la tarjeta roja yo se la quiero dar un poquito a todos los colombianos. Nos quedamos sin mundial una vez más, por un punto, pero este es el momento en que yo a veces digo, tenemos que volverlo costumbre clasificar a los mundiales. No podemos seguir que 2 veces sí, que 3 veces no, que 2 veces otra vez que sí. No, tenemos que convertirnos como una Argentina y un Brasil que son constantes invitados. Así que, ¿por qué no tomemos estas ideas y miremos a ver cómo nos volvemos clientes fijos del mundial? Esas son mis... Bueno, filósofo, ahora entonces con nuestro invitado Víctor Marulanda, tu tarjeta roja y tu gol de oro. No, a ver, gol de oro, les quiero hablar de un proyecto diferente al que les dije ahorita. En este último tiempo me he dedicado mucho a revisar todo lo que son las estructuras de lo que es este deporte. Pero eso daría para otro programa que luego cuando pasen por acá gente muy importante, yo no soy importante, pero cuando pase gente muy importante me dan otro espacio. Miren, hay un tema que yo creo que no lo hay en el mundo y yo creo que para Colombia deberíamos de tener una estrategia y la estrategia es, así como hay licencias para los entrenadores, poder sentarse en un banco. Yo quiero en algún momento, esto no lo he dicho en ninguna parte, yo dije, bueno, voy a ver con estos chicos, venga, yo converso, bueno, estos chicos, no estos señores, generar una licencia para el futbolista colombiano. Yo creo que no la hay, o sea, no existe, no, eso no lo tiene FIFA, pero yo creo que sí podemos hacer un ensayo-error desde Colombia, generando así como a usted le toca pasar las etapas madurativas de los 11 a los 12 tal, y llegar al fútbol profesional, yo creo que se tiene que articular algo desde lo conceptual y desde lo experiencial para poder ser jugador profesional. Y dentro de eso yo creo que ahí hay unos temas de los que hemos venido hablando, que yo creo que usted en un mini MBA, en unas 120 horas, 150 horas, porque pues ya montamos un pensum con expertos, pedagogos, para este tema. Yo creo que un proyecto donde se tenga una licencia pro para el futbolista colombiano sería un tema espectacular. Primero, porque gana la liga, porque gana el espectáculo y porque ganan las selecciones Colombia. Yo creo que esos son 3 pilares que son fundamentales, porque aquí no solo es fútbol, aquí no solo es técnico, táctico, físico, aquí hay un tema educativo, formativo y mental que es casi igual o superior de importante a este otro. Ese por un lado, ese digamos que se los dejo ahí como para que más adelante hablemos de temas. Y el otro es tarjeta roja. Sí. No, yo veo esto está muy chévere acá, no. O sea, no. A ver, de la tarjeta roja sí me duele el comportamiento que han tenido algunos hinchas, y lo tengo que decir porque me tocó vivir en algunos momentos las hinchadas de Nacional, como ayer o antier, este fin de semana, lamentablemente no son capaces de convivir. O sea, es un tema que a uno le duele. Yo creo que porque es una misma camiseta, porque es un mismo color, porque es una misma razón de ser, y no puede ser que no se puedan ver porque hay disgustos, porque no comparten ideas hasta los unos con los otros. Pero vuelvo y le digo, mire, el deporte tiene 3 valores y principios fundamentales, 3, que es la excelencia, que es la confraternidad o la amistad, y el respeto. Y yo creo que ni la confraternidad, que es la amistad, ni el respeto se está cuidando. Entonces yo creo que ahí hay unos temas educativos y formativos para toda la estructura, y por eso yo creo que ahí hay una tarjetita roja. Bueno, excelente, Víctor, muy bien. Bueno, yo le quiero dar mi tarjeta roja al fútbol colombiano,
porque realmente está activa una carencia de, no sé, de valores y principios básicos, porque siento una crisis absoluta en la liga, siento una crisis absoluta en la selección, siento una crisis absoluta en el espíritu de los jugadores, en las directivas, o sea, no hay una unidad, no siento unidad en lo más mínimo. Y eso me tiene preocupado, ¿no? Incluyo obviamente hasta mi equipo, ¿no? Sobra decirlo, ¿no? Mire, para que quede claro. Pero es muy complejo, realmente es muy triste lo que ha venido sucediendo y vea que en una Copa Libertadores no aparecemos hace años, no aparecemos ya en los mundiales, quedamos por fuera del mundial, ya se está convirtiendo repetitivo y en un hábito y hay que hacer una disrupción y me gustan mucho esas ideas, Víctor, que estás trayendo. Y Gol de Oro se lo quiero dar a un sueño espiritual muy sencillo y es que espero que Ucrania en estos momentos de dificultad, en ese repechaje que tiene contra Escocia, clasifique al mundial, porque Ucrania sería el equipo de todo el planeta. Sería demasiado emocionante ver a una Ucrania cerca en ese mundial. Creo que estaría, no, sería el equipo más popular del mundo. Entonces, ojalá sé que es difícil, pero sería muy lindo. Por eso digo, es como un sueño emocional. Ese sería mi Gol de Oro. Entonces, señores, les agradezco mucho el tiempo. Tremendo programa. Hemos aprendido hoy unas lecciones increíbles. Y Víctor, queda pendiente ese No, tenemos que hablar sobre ideas para el fútbol colombiano, porque la crisis que estamos viviendo es una oportunidad. Eso no hay que verlo como crisis, es una oportunidad para hacer cosas en pro del fútbol colombiano. Entonces, mire, yo quiero terminar con esta y es aprovechen el tiempo, la capacidad que tienen ustedes para ese cambio de esta industria. O sea, yo estoy diciendo a todo el mundo, como ya estoy, pues ya llevo 6, 7 meses que me he dedicado a estudiar y estar un poco afuera. Voy a intentar volver a estar haciendo asesorías para el segundo semestre, pero hoy todavía. Y cuando veo un espacio de estos, le pido a Dios y a la vida que ustedes ayuden, como dicen los pelados ahorita, ustedes son influencers, o sea, esa capacidad, ese conocimiento, den esa gotica para la transformación, para la mejora de algo que llevamos todos. O sea, yo te veo con ese rojo y blanco, pero igual yo te tengo que admirar como persona y punto. Y voy a querer que cuando juegue Nacional y Santa Fe, ganarte y ganarte, pero por goleada. Pero luego vamos a darnos un estrechazo de manos y punto, y ahí terminó todo. Pero bueno, yo creo que ahí hay un tema a mediano y largo plazo que es formativo educativo, que yo creo que este medio para usted va a ser fundamental o es fundamental para el fútbol. muy bueno, excelente, Víctor. Qué buen programa. Muchísimas gracias por ese tiempo. Hoy un placer tener a Víctor Marulanda con nosotros. Total, sí. Filósofo, muchas gracias a ustedes dos. Nos vemos entonces. Cuídense mucho y saludos a la patria. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Hasta luego, señores. Feliz noche, feliz tarde, chao. Muchísimas gracias.